Están a tus pies. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hola hermanos, muy buenas noches. Los saludo con la paz del Señor. La verdad que es un privilegio volver a estar con ustedes, volver a compartir una porción de la palabra, de lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo y lo que quiere que aprendamos en este tiempo también. Es un tiempo de preparación, amén. Es un tiempo donde el enemigo se ha levantado y los hijos de Dios tenemos que tomar parte de esta guerra, amén. El mensaje de hoy, primeramente quiero darle salud a todos, saludos al grupo de hermanos en Cristo, la verdad que es una gran bendición. El grupo de pilares de oración también, Dios los bendiga mucho, la verdad que me gozo en el Señor al saber que Dios está levantando pilares en diferentes partes del mundo, amén. Así que los saludo a cada uno y a los que están mirando también, los bendigo con la paz del Señor. Y quisiera ir al mensaje de hoy, amén. Eres un soldado, amén. Sí, yo y vos somos unos soldados, amén. ¿Por qué soy un soldado? Te preguntarás. Porque tenemos un Dios de guerra, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto posible si mi Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de misericordia? Sí, es todo eso, pero uno de sus nombres es Jehová de los ejércitos, amén. Entonces, tenemos un Dios de guerra, amén. Isaías, te voy a dar un ejemplo donde él dice que es Jehová de los ejércitos. Isaías 44, capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Solamente hay un Dios. Y es Jehová de los ejércitos, uno de los tantos nombres que Él tiene. Amén. Entonces tenemos un Dios de ejército. Él tiene ejércitos de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines. Amén. Pero en la tierra tiene otro ejército y somos los cristianos. Amén. Soy yo y sos vos. Amén. Entonces Dios en este tiempo está reclutando al ejército que tiene acá en la tierra. Amén. No solamente está reclutando, sino que también preparando. Amén. Para batallar. Quisiera que me acompañes al capítulo 6 de Efesios, versículo 10 al 18. Y vamos a ir escudriñando versículo por versículo para que entiendas realmente que estamos en guerra. Amén. ¿Y cuál es mi guerra? Te preguntarás. Vayamos al versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. La fuente de la fortaleza es nuestro Dios. No podemos hacer nada con nuestras fuerzas. Por eso necesitamos las de Dios. No necesitamos la fuerza de lo que yo pueda dar. En este tiempo necesitamos la fuerza divina, la fuerza sobrenatural, la fuerza que viene de lo alto. Esa fuerza nosotros necesitamos para esta guerra. Amén. En el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Amén. Entonces, tenemos que entender que estamos en guerra y nosotros como soldados tenemos que capacitarnos, tenemos que tomar el equipo. Amén. ¿Qué soldado va a la guerra si no tiene su equipo? Ninguno. Yo no puedo ir a una batalla si no tengo mi armadura. No puedo ir a una batalla si no tengo mi arma. En este tiempo, en este estudio, el Señor te va a mostrar lo que tienes que tomar para ser firme, para estar firme
y para estar batallando contra el enemigo. Amén. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nuestra batalla es espiritual. Nuestra guerra no es contra mi hermano. No. Yo no puedo ir a atacar a mi hermano, no. Yo tengo que ir a atacar lo que está dominando a mi hermano. Amén. Esa es nuestra guerra. Esa es nuestra batalla espiritual, no carnal. Amén. Dejemos de querer intentar cambiar al hermano con nuestra fuerza. No, no es así. El Señor es el que cambia. El Señor es el que transforma. El Señor cambia las vidas. Nosotros solamente somos instrumentos para interceder. Toma tu lugar. Amén. Acá lo único que cambia es Dios, no las personas. Amén. Entiendan eso. Te voy a dar un ejemplo cuál es nuestra lucha, ¿sí? Como yo te dije, cuando alguien te enseña acerca de la Biblia, tiene que estar fundamentado y dándote principios bíblicos. Amén. Un ejemplo se encuentra en San Marcos, capítulo 5. El endemoniado gadareno. Amén. Vamos a el versículo 1 y 2. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El Señor bajó a la región de los Gadarenos, dice su palabra, y vino un hombre con un espíritu inmundo. Nos revela la palabra. Batalla espiritual, no contra el hombre, sino lo que está en el hombre. Amén. Capítulo 5 de San Marcos, versículo 6. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante él. Es maravilloso saber que cuando uno tiene la presencia del Señor, hasta los mismos demonios se postran delante de él. Toma autoridad, tienes poder al creer en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tenéis conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios reconocen al Rey de Reyes. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesucristo comenzó a reprender a lo que tenía el hombre. Versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. No había uno en ese hombre, había muchos. Amén. Y no es la primera vez que Jesucristo libera a una persona con muchos demonios. Recordemos a María Magdalena, tenía 7. Amén. Entonces algo muy importante entender, nuestra batalla es espiritual. Vuelvo a repetir, es espiritual, no es carnal. Amén. Versículo 18 del capítulo 5 de San Marcos dice, al entrar en él la barca, el que había estado endemoniado le rogaba a que le dejase estar con él. El que estaba, dice, eso quiere decir que el Señor lo hizo libre. Y eso es una actitud que nosotros tenemos que tener. Cuando el Señor nos hace libre, nosotros tenemos que seguirlo para poder disfrutar de la libertad. No tenemos que ser libres y volver al yugo de la esclavitud. No, si el Señor nos hizo libre es para que sigamos a Él. Y algo muy importante también, que dice en el versículo 19, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.
Amén. 20, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Hermano, algo muy importante que te pido, que cuides lo que el Señor te dio. Que cuides algo muy importante que vos vas a usar para que las personas crean en Cristo. ¿Y sabes lo que es? Tu testimonio. Lo que hizo Jesús en tu vida, ese va a ser el testimonio que va a asombrar a las personas que te rodean y van a comenzar a maravillar a Dios y van a comenzar a creer. Cuida tu testimonio. Amén. Cuida esa arma que el Señor te dio a mí y a vos. Porque con más tiempo que pase ese testimonio, más impacto va a causar. Amén. Cuida tu testimonio. Recordá que la palabra dice que somos una carta abierta. Amén. Cuida tu testimonio. Amén. Versículo 13 de Efesios capítulo 6. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos en un tiempo malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la armadura para poder resistir a los ataques del enemigo. Amén. Sí, se trata de resistir. Se trata de soportar. En el día de ayer yo te dije, no es el que comienza, no es el que se queda en la mitad, sino es el que termina esta carrera. Amén. Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Someteos, pues, a Dios y resistid al diablo y él huirá. Amén. Resistir al diablo, pero primero someteos a Dios. Ser obediente a Dios. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios permanezca en mi vida. Amén. Entonces, de ese modo, voy a poder resistir los ataques del enemigo y él va a huir. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos al versículo 14. Amén. Versículo 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. En otras escrituras, en otras versiones dice el cinturón de la verdad. Amén. Muchas veces nosotros los hombres o las mujeres usan el cinto para los pantalones, para que no se caigan. Amén. Es un uso normal, es un uso cotidiano. Pero nosotros los cristianos tenemos que usar el cinturón de la verdad para que las mentiras del enemigo no nos hagan caer. Amén. Vivir en la verdad. Amén. Seguir el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces yo caminando y ceñidos con la verdad no voy a caer en las mentiras del enemigo. Amén. Siguiendo el versículo 14. Dice la palabra del Señor. Vestíos con la coraza de justicia. Amén. Es importante cubrirnos nuestro pecho. Proverbios capítulo 7 habla de las artimañas de la ramera. Amén. Habla acerca de que un joven fue engañado por esa mujer, la cual lo llevó con sus mentiras hasta que una saeta traspasa su corazón. Amén. Así es el enemigo. El enemigo te va a engañar. ¿Te va a engañar para qué? Para tirarte un flechazo y acabar con tu vida. Y estoy hablando en lo espiritual. Amén. Los ataques del enemigo van directo al corazón. Por eso es necesario la pechera. Es necesario la pechera para que las flechas no entren en mi corazón y acaben con mi vida. Porque voy a vivir una vida frustrada, angustiada. Voy a vivir una vida de derrota.
Y no es así. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Amén. Versículo 15 del capítulo 6 de Efesios. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Romanos capítulo 10 versículo 15 dice de esta manera: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Cuán hermosos son tus pies, hermano, los que predican de Cristo. Amén. No es un tiempo, hoy es un tiempo de estar quietos, pero va a llegar un momento donde te vas a tener que mover para llegar a las almas, hermano. Amén. No toda tu vida vas a estar en la orilla del mar. Recordá que eres un pescador de hombres. Es un momento de que te capacites para meterte en las aguas profundas, donde están los peces grandes. Amén. Donde el Señor te va a capacitar para que vayas y ganes esas almas, hermano. Amén. Entonces es importante usar el calzado para no tropezar con las piedras que habrá en el camino. Amén. Entonces, al ponernos nuestro calzado, nosotros vamos a poder caminar confiados y no vamos a poder tropezar con las piedras que hay en el camino, sino que la vamos a patear. Y una cosa muy importante, al ponerme los calzados de proclamar el evangelio de la paz, voy a vivir caminando en la voluntad de mi Padre. Amén. Y es así como tenemos que caminar. Amén. Es así como tenemos que ser. Es así como el Señor quiere que camines de a partir de ahora. En su voluntad, en su propósito. Amén. Versículo 16 de capítulo 6 de Efesios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Los ataques del enemigo son muchos, son muchísimos. Estaba hablando esto con un hermano que compartí en el centro de rehabilitación. Y me dice: Brian, recibo ataques de todo lado del enemigo, porque es así. De todos lados vas a recibir el ataque del enemigo. Pero gloria a Dios que el Señor nos va a mostrar en este tiempo la armadura con la cual vamos a resistir a esos ataques y no vamos a caer, sino que vamos a seguir firmes con el propósito que el Señor tiene para con nuestra vida. Amén. Los ataques del enemigo son muchos y solo de mentiras. Recuerda algo muy importante: el diablo es el padre de la mentira. Entonces, él te va a mentir en todo el tiempo. Pero al levantar el escudo de la fe, voy a estar confiando solamente en Cristo. No me voy a llevar por la mentira del enemigo. No me voy a llevar por la mentira de mi hermano. Voy a creer en aquel que murió por mí. Voy a creer en aquel que me llamó, que es Jesucristo de Nazaret. Amén. Deja de creer en el enemigo. Pedí discernimiento. Discernimiento es para que puedas entender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del enemigo. Amén. Deja de ver las fallas del hombre. Deja de ver lo que hace tu hermano y comenzá a chequear lo que estás haciendo vos. Porque el Señor te quiere restaurar a vos. Y cuando te restaure a vos, vos vas a poder restaurar a muchos. Primero yo y luego lo demás. Amén. Porque cuando nosotros miramos al hermano, vemos sus fallas. Comenzamos a desenfocarnos en Cristo. Amén. Y nos podemos perder. Entonces, que tu mirada esté en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Versículo 17 del capítulo 6 de Efesios. Y tomad el yelmo de la salvación
el casco de la salvación. La cabeza, la mente, es importante cuidarla. ¿Con qué la estás nutriendo? ¿Qué estás escuchando en este tiempo? Hermano, deja de llevarte por las noticias, deja de llevarte por el mundo, que vas a terminar engañado. Hermano, en este tiempo no es un momento de que vos te estés enfocando en un virus, porque el mundo lo está haciendo tan grande a un virus y está haciendo así de chiquitito a Dios. Y nosotros muchas veces hacemos así. Le estamos enfocando en un virus, haciéndolo grande y olvidándonos que Dios es más grande que cualquier virus. Yo no voy a predicar sobre un virus, yo voy a predicar en la solución de ese virus. Deja de escuchar eso y comenzá a escuchar palabra de Dios. Comenzá a guerrear, comenzá a ceñirte con la armadura de Dios, porque esta batalla la vamos a ganar, pero Dios nos va a dar la victoria, no el hombre. Deja de escuchar tonterías, deja de escuchar del virus y comenzá a escuchar de aquel que tiene el poder para que esto se acabe. Los ataques del enemigo van a venir a tu mente, trayéndote recuerdos de tu vieja vida. Amén. Va a traer recuerdos que te vas a sentir miserable. Deja de castigarte por tu pasado. Tu pasado ya pasó. Hoy sos nueva criatura en Cristo. Todas las cosas malas han quedado atrás. Él las hace nueva. Hermano, te digo que te comiences a perdonar, porque Dios ya te perdonó. Deja de castigarte. Deja de creer la mentira del enemigo. Amén. Es importante el casco de la salvación para no dejar que el enemigo me arrebate la promesa más grande, que es nuestra salvación. Amén. Porque el enemigo te la va a querer quitar. Es así. ¿Por qué? Porque te va a querer llevar abajo con él. Amén. Es así. Versículo 17 del capítulo 6 de Efesios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué venció el enemigo? ¿Con qué venció Jesús al enemigo en el desierto? ¿Qué usó Jesús para vencer la tentación en el desierto? La palabra de Dios. Porque escrito está, decía en San Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el enemigo te va a atacar, pero yo voy a tener algo también para atacarlo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, es importante que comiences a leer. Comiences a memorizar los versículos y declararlos para atacar al enemigo. Comenzá a declarar la palabra. Te doy un consejo: cuando estés solo, comenzá a leer en voz alta. No leas solamente en tu mente, sino comenzá a que de tu boca salga bendición. Que de tu boca salga palabra de Dios y deja de corromperte con las mentiras del enemigo. Amén. Comenzá a capacitarte. Amén. Filipenses habla acerca de que el Señor, lo vamos a poder todo con el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que el Señor te encomendó, todo lo que el Señor te va a mandar, todo lo que el Señor ha depositado en vos, Jesucristo te va a dar la fortaleza para resistir hasta el final como Él lo hizo. Amén. El Señor no va a poner una carga con la que no puedas llevar. Amén. Entonces declara conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Versículo 18 del capítulo 6 de Efesios. Orando
en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Orando sin cesar. Amén. Un saludo al grupo de Pilares de oración. La verdad que es una re bendición, hermano, ese grupo. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Orando con toda súplica en el Espíritu y velando, no durmiendo. Velando en todo tiempo, hermano. Si el Señor te inquieta la noche, levántate y comenzá a orar, comenzá a interceder, orando en todo el tiempo, hermano, porque nosotros cuando dormimos en la noche es el enemigo donde usa sus secuaces para hacer macumba, brujería, hechicería, hermano. Mientras nosotros dormimos, el enemigo no está haciendo guerra. ¿Es así? ¿Sí? Por eso cuando el Señor te inquieta en la madrugada, levántate y comienza a orar. Amén. No durmiendo, con toda perseverancia. ¿Sí? Orar sin cesar, constantemente. No es que hoy quiero orar y mañana no. No. El Señor nos manda a orar en todo tiempo. Muchas veces no recibimos lo que pedimos porque nos cansamos de orar. No es así. El Señor nos pide consistencia, nos pide perseverancia. El Señor prueba nuestra fe. Porque muchas veces vamos haciendo el camino y cuando estamos por llegar a la bendición nos cansamos y no recibimos lo que el Señor nos quiere dar. Basta, perseverancia, continuación, seguimiento. Amén. Y súplica por todos los santos. Amén. Todos nuestros hermanos. Orar por todos nuestros hermanos. Aunque no los conozcamos, son nuestros hermanos en Cristo. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos. Amén. Y muchas veces vamos a tener que batallar por hermanos que se apartaron. ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer yo para convencer a un hermano que conoce desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia? ¿Cómo hago yo para que un hermano vuelva a los pies de Cristo si ya conoce la verdad? ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Batallando, declarando guerra, de rodillas, una intercesión de guerra. Eso es lo que quiere el Señor, que comiences a hacer en este tiempo, intercedas, que te metas en la batalla, que tomes el lugar que te corresponde y comiences a batallar por tu familia, por lo que conoces, por lo que amás, por los hermanos que se han apartado. Es momento de que tomes parte en esta guerra y comiences a clamar. Comiences a rogar en todo tiempo, porque para eso el Señor te ha llamado, no para que ocupes un asiento en una iglesia, no, basta de eso. El Señor quiere que comiences a batallar. No es momento de estar quieto, es momento de capacitarnos, es momento de arrebatarle al enemigo lo que es de nosotros. Son las almas, hermano. Son las almas, no se trata solamente de nosotros. Primeramente yo, es claro, pero después lo demás. Así que capacitate, deja de dormir, deja de estar tranquilo porque estamos en guerra, no estamos en paz, estamos en una cuarentena, hermano, donde yo y vos tenemos que interceder para que esto se acabe. Amén. Esta es la palabra que quería compartir con vos, hermano, en este día. Eres un soldado, tomá toda armadura y comenzá a batallar, no solo por vos, sino por los que te rodean. Amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Los saludo a todos mis hermanos de diferentes países. La verdad que es un privilegio poderlos conocer. Ver cómo el Señor no solo está levantando guerreros, sino también guerreras. Que el Señor las bendiga a cada uno de ustedes. Y si Dios quiere, mañana nos vemos. Amén. Bendiciones.